El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1946, que se hicieron públicos gradualmente durante las siguientes décadas, proporcionó una valiosa visión de la mente de quienes escribieron la Biblia. El nombre técnico de los manuscritos del Mar Muerto es Manuscritos de la Cueva de Qumrán. Las cuevas están situadas a poco más de 1,5 kilómetros del Mar Muerto, en la zona que ahora se llama Cisjordania de Israel. Hace unos 2000 años fueron el hogar de un grupo de conservadores judíos llamados esenios, que buscaban llevar una vida que los mantuviera alejados del mundo exterior. Vivían en el desierto para purificarse mientras esperaban la llegada del Mesías. Nada menos que Juan el Bautista podría haber estudiado con ellos. Los evangelios dicen que vivió en el desierto hasta que se anunció su presencia, oficiando el bautismo más famoso de todos los tiempos. Los textos de los esenios. Los esenios habían acumulado una biblioteca de pergaminos y creían firmemente que Yahvé, el dios de la luz, iba a derrotar algún día al dios de las tinieblas, el diablo. Su teología era dualista. Muchos de los pergaminos pintaban el mundo en tonos de solo el bien y el mal, blanco y negro, luz y oscuridad. En el año 70 después de Cristo, poco menos de 40 años después de la crucifixión de Jesús, Tito y las legiones romanas quemaron Jerusalén hasta los cimientos. Su intención era tomar represalias contra la clase dirigente judía, que se negaba a honrar al emperador romano de la forma en que los romanos consideraban adecuada. A los esenios no les preocupaba su muerte. Estaban dispuestos a convertirse en mártires por su causa. Sin embargo, no querían que su biblioteca fuese destruida, así es que colocaron cuidadosamente los pergaminos en jarras de arcilla y los escondieron en cuevas en las montañas. Allí, los textos olvidados permanecieron intactos hasta 1946, cuando un niño beduino descubrió algunos de ellos mientras buscaba ovejas perdidas. Así fue como estos jarros de arcilla permanecieron ocultos durante casi 2000 años. En ese tiempo, parte de lo que contenían se descompuso y se perdió para siempre, pero el resto es muy similar al material que se encuentra en la Biblia actual. Los textos sobrevivieron porque se tradujeron una y otra vez y se hicieron muchas copias, pero las discrepancias entre ellos son escasas. Aunque comúnmente se cree que lo que se predica en la iglesia o en la sinagoga cada fin de semana salió directamente de los labios de los profetas hebreos, simplemente no es así. Lo que se predica proviene de una traducción hecha a partir de una traducción de una copia más antigua que provenía de otra traducción escrita mucho antes de que aparecieran los idiomas modernos. Por lo tanto, no se puede saber cuánto pudo haber cambiado después de tantas traducciones, dado el tiempo que se necesita. Los copistas cometen errores, especialmente en los siglos anteriores a la corrección ortográfica, pero con el descubrimiento de Qumrán, los estudiosos pudieron comparar las traducciones modernas con las copias antiguas que, aunque todavía estaban muy lejos de sus versiones originales, estaban mucho más cerca de ellas en el tiempo. Tenían más de 2000 años de antigüedad, esperando a ser comparadas con lo que leemos hoy en día. El descubrimiento más sorprendente de la recuperación de estos pergaminos es que la mayor parte de lo que se recoge en el Antiguo Testamento moderno es muy exacto. En casi todos los casos, los rollos del Mar Muerto verifican que lo que se lee hoy en día no es exactamente lo mismo, pero sí es muy parecido a lo que se leía entonces. La edición de la Biblia. Sin embargo, el material más interesante hallado en las cuevas son textos que no se habían incluido en la Biblia. Los comités que participaron en la elaboración de la Biblia estaban familiarizados con ellos, pero no consideraron que algunos de estos materiales merecieran ser incluidos en la versión final.
Estos textos contenían fragmentos que se habían rechazado de plano. En otras palabras, algunos de los antiguos pergaminos no estaban de acuerdo con lo que creían aquellos que crearon la Biblia. Así es que estos antiguos redactores se limitaron a guardar lo que les gustaba y simplemente eliminar el resto. Ahora, por primera vez, había surgido la oportunidad de echar vistazo al interior de las papeleras del Concilio de Jamnia, donde se compiló por primera vez la Biblia hebrea. En cierto modo, es lo que son los rollos del Mar Muerto. Ofrecen la oportunidad de volver atrás y ver lo que leían los antiguos y lo que finalmente se desechó. Partes del Antiguo Testamento moderno fueron descubiertas en Qumrán. Pero había mucho más. Había copias de selecciones de los pergaminos que el comité de Jamnia conocía, pero desechó. Puede que hayan destruido sus rechazos en el primer siglo, pero no tuvieron ni idea de que las copias de esos rechazos estaban enterradas en las colinas a las afueras de Jerusalén, para que, 2000 años después, nosotros pudiéramos encontrarlos. Pero, ¿por qué fue eliminada cierta información? La respuesta bien podría ser porque contenían información valiosa, peligrosa o prohibida. Por ejemplo, que los ángeles pueden tener relaciones sexuales y más cosas con los humanos. Aquí, de nuevo, hay un misterio. La Biblia dice que la razón por la que Dios provocó el diluvio de Noé fue que los hijos de Dios, o sea, los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con ellas. Los resultados de estos enlaces sexuales fueron llamados Nefilim. Por eso Dios destruyó al mundo. El Señor vio cuán grande había sido la maldad del hombre en la tierra, se entristeció por haber hecho al hombre en la tierra y dijo: borraré de la faz de la tierra la humanidad que he creado. El gigante Noé, padre de la humanidad moderna. Otra de las cosas que revelan los rollos del Mar Muerto es que Noé era un Nefilim. La Biblia dice que Noé sería perdonado porque había hallado gracia en los ojos del Señor. Pero ahora, después de 2000 años, aquí estaba un viejo libro hablando sobre un tal Lamec, quien acusaba a su esposa de ser una de esas mujeres que tuvo un romance con un vigilante, un santo, un ángel, un hijo de Dios, que la había visto nada menos que como una de las hermosas hijas de los hombres. En otras palabras, Noé, que encontró gracia en los ojos del Señor, ahora parece ser uno de los descendientes de los mismos seres que habían causado que Dios destruyera la tierra en primer lugar. ¿Por qué Lamec acusó a su mujer de tener una aventura con un ángel? Esto solo pudo ser porque el niño se parecía a un Nefilim, o sea, un gigante. ¿Y quién resultó ser ese niño gigante? Nada menos que el propio Noé. Entonces, ¿fue Noé producto de una unión entre un ángel y un humano? ¿Descendió de lo que hoy en día podríamos llamar un antiguo alienígena, o una entidad de una dimensión paralela, o incluso un ángel que cayó de la gracia de Dios? Si es así, las implicaciones son asombrosas. Se dice que Noé es el padre de todos los seres humanos que viven actualmente. Él y sus hijos fueron la recompensa de Dios. Todos los demás fueron destruidos en el diluvio. Así es que si Noé es el padre ancestral de toda la humanidad, o sea, de todos nosotros, y él en parte era ángel, y en parte humano, y en parte alienígena antiguo, o incluso parte entidad espiritual de algún tipo, ¿en qué nos convierte eso? En hijos de los dioses. En otras palabras,
Las personas que vivieron hace miles de años creían que los humanos modernos descienden de algo distinto a los simios terrestres. Y estas personas vivían al lado y presumiblemente eran tan inteligentes como las veneradas personas que escribieron la Biblia, que hoy es tan venerada. Todos ellos escribieron libros, pero a nadie se le ha permitido leer muchos de ellos porque hace 2000 años, unos desconocidos guardianes del concilio de Japnia decidieron que lo iban a esconder, porque era falso. Conservaron entonces lo que consideraron bueno y quemaron el resto. Pero si somos hijos de los dioses o de Dios, ¿existe algún respaldo bíblico? Sí. El Salmo 82 dice: ¿no sabéis que sois dioses? Incluso Jesús cita este versículo en Juan 10. También se repite en los libros de Hebreos y Judas del Nuevo Testamento. Jesús, el Hijo de Dios en persona, se refiere a sus seguidores como hermanos. Y si somos hermanos de Jesús y el Padre de Jesús es Dios, ¿eso en qué nos convierte? Estos versos y muchos más como ellos son ecos de los textos destruidos que podrían haber cambiado la historia de la religión. Yo soy el documentalista y esto fue: los humanos somos dioses.